Hay un pedido de los discípulos al Señor Jesús muy interesante y que va a ser base para nuestro estudio en esta mañana. Lucas 11:1. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tenemos 4 evangelios en nuestras Biblias, 4 evangelios, y cada uno tiene una característica especial. Mateo resalta el aspecto de Jesús como el rey prometido a los judíos, Marcos el aspecto del siervo obediente de Dios, Juan el hijo de Dios y Lucas el hombre perfecto. No es que Lucas creía que Jesús era el hombre perfecto y no era Dios y no era el siervo obediente, por supuesto, ¿no? Pero el Espíritu Santo guió a estos 4 evangelistas a escribir resaltando, destacando un aspecto. Lucas es el evangelista que destaca la humanidad de nuestro Señor. Por eso, al destacar la humanidad del Señor, es el evangelista que más enfatiza la vida de oración del Señor. Y los discípulos observaban que el Señor oraba mucho. Ahora es interesante, estamos hablando del Hijo de Dios. Pero aquel que tenía una perfecta comunión con el Padre desde la eternidad, en su estado de humanidad, mantiene esa necesidad de comunicarse con el Padre. Y ellos estaban ahí, quizá habían desayunado y estaban ahí esperando. Y el Señor seguía orando, seguía orando. Así que ellos van con un ruego: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí el Señor va a explicarles con la oración del Padre Nuestro conceptos, principios para tener en cuenta en la vida de oración. Este va a ser nuestro tema hoy. Porque la oración, yo creo que muchas veces en nuestra vida cristiana es algo no olvidado, porque oramos, pero algo de lo cual nos sacamos todo el provecho que podemos. No lo consideramos o no lo apreciamos como una tremenda arma. Es interesante cuando uno ve el capítulo de Efesios, capítulo 5, cuando habla de la armadura del creyente. Me estoy saliendo de tema, pero espero poder volver. Esto es como cuando uno va manejando, no le hace caso al Waze y después tiene que volver y no sabe dónde estaba. Bueno, espero que no me pase, ¿no? Pero fíjense, cuando habla de la armadura del creyente, Efesios capítulo, ¿qué capítulo es? No lo encuentro. 6, sí, ahí está. Sí, el capítulo 6. Fíjense ahí, después de hablar de la armadura del creyente, versículo 14, 15, 16, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, yo muchas veces predicando sobre esto, he dicho muchas veces, fíjense, todos los elementos son defensivos y el único elemento ofensivo que hay es la espada, ¿no es cierto? Pero la realidad es que el versículo 17 no tiene un punto, tiene un punto y coma. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Ven? La armadura del cristiano, además de todo lo que dice, se completa con la oración. Y no nos damos cuenta que ahí tenemos un arma poderosa. La oración es un arma poderosa. A lo largo de la historia yo he tenido oportunidad de conocer hombres, mujeres que eran personas de oración. En el tiempo del Instituto Bíblico teníamos un profesor que era anciano de una iglesia en Buenos Aires, venía una vez por semana a enseñar. Ya hace varios años que está con el Señor, don Aníbal Palazzo. Y ese era un hombre de oración.
Era un hombre de oración. A veces estamos en el medio de la clase, él decía un concepto que consideraba importante, todos estábamos ahí pensando y decía, vamos a parar acá, todos de rodillas, vamos a orar. Y las clases donde ibas no te olvidabas por eso, porque a veces llegabas y por ahí mucho de la materia no aprendías, pero sí aprendías de la importancia de la oración. Y él se quedaba todo el día con nosotros y vos veías que él iba caminando por la propiedad, de pronto se detenía con alguien, conversaba un rato, vos sabías cómo iba a terminar esa conversación. Él iba a poner la mano sobre el hombro de uno o dos, iba a terminar en oración. Y a lo largo de la historia, no solo contemporánea, la que podemos llegar a conocer, quizás ustedes pueden darme algunos ejemplos de hermanos que han visto, tenemos ahí está, muy bien. Vamos a ver algunos personajes bíblicos. Y vamos a ver rápidamente, no quiero extenderme, vamos a ver un poquitito en cuanto a eso. Fíjense, vamos a hablar hoy un poquito de Habacuc, Moisés, Daniel, Nehemías, Jeremías y Elías. El primero que quiero mencionarles es Jeremías. Ese hombre que ser profeta de Dios fue muy difícil. Porque claro, él traía no un mensaje de buenas nuevas, malas noticias. El rey lo consideraba como un traidor, porque el rey estaba en la ciudad, iba a enfrentar enemigos, los enemigos asirios, y había que levantar la moral, y Jeremías dice, vamos a ir todos al cautiverio. Entonces se lo consideraba un traidor, así que soportó cárcel y todo. Bueno, si yo hablara hoy con Jeremías, y le diría, Jeremías, ¿para qué? ¿Qué es para vos la oración? Hay un versículo que quizá todos nosotros conocemos, por lo menos la mayoría de nosotros conocemos de memoria. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Fíjense, ahí está. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si yo le preguntara entonces a Jeremías, Jeremías, ¿para vos qué es la oración? Para mí es una invitación del cielo. ¿Por qué orás, Jeremías? Porque Dios me dijo, clama a mí. Y tenemos en el Nuevo Testamento un montón de versículos donde tenemos esa invitación a orar, a orar. Clama a mí. Es un versículo fácil de bosquejar porque hay 3 principios, hay muy claros. Cada frase es una enseñanza directa. Clama a mí. ¿Por qué clama? Porque hay una promesa. Y te responderé. Claro, la respuesta de Dios sabemos, ¿no? No son exactamente como nosotros queremos, en la forma ni en el tiempo. Porque sabemos que a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, o a veces Dios dice seguí orando. Seguí orando. No tener una respuesta de Dios no significa que tenemos que dejar de orar. Seguí orando. Recuerdo una vez mi esposa estaba hablando con uno de mis nietos sobre el tema de la oración, él tenía algunas preocupaciones, ella le habló, lo instruyó, le dio... Y él escuchó. Y después, bueno, no sé si al otro día se fue a orar. Después de todo lo que la abuela le había enseñado sobre la oración. Volvió. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? No funciona. A veces pensamos que es así, ¿no es cierto? A veces es así. A veces vemos la respuesta del Señor de una forma tan rápida, pero no siempre. Y creo que una de las razones por que muchas veces Dios no responde inmediatamente es porque quiere que insistamos en la oración, que nos ejercitemos. Si dice, Señor, te pido, ya está, chao. Dios se deleita en escucharnos orar. Cualquiera de nosotros que somos padres, nos deleitamos cuando un hijo nos pedía algo. Cuando él recurría a nosotros, somos sus padres. Y bueno, yo tengo mis 3 hijos, bueno, 2 cerca, uno lo tengo lejos, en Portugal. Pero aún así que se han casado, han formado su hogar, es una cosa muy linda para mí cuando de pronto me llaman por algo. Quizá un tema bíblico, quizá una pregunta, papá, ¿vos te acordás tal cosa? Todavía sigo estando en sus vidas, ¿entienden? La oración demuestra que Dios está en mi vida.
La oración demuestra que yo como creyente no soy un tipo que me la rebusco como puedo, sino que voy al Señor en oración. Y que el Señor, y ojo, a la oración no como el último recurso, porque también es esa otra, ¿no es cierto? A veces hacemos cosas, nos metemos en lío, y cuando es un lío bárbaro que no sabemos cómo arreglarlo, ay Señor, ¿por qué no oraste antes? A veces hacemos eso. Entonces la oración es el último recurso, a veces la oración es a lo que recurrimos para arreglar los líos que hicimos antes. No, debe ser el primer recurso. Entonces fíjense, Jeremías probablemente no diría eso. Mira, para mí la oración es una invitación del cielo. Clama a mí, Dios me dijo. Él me hizo una promesa, yo te responderé. Y además, como un beneficio adicional, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mucho más de la respuesta que vos estás necesitando. Entonces Jeremías será sin duda para nosotros un gran motivador. Vamos a Daniel. Si yo le preguntara a Daniel, ¿qué pensás, Daniel, en cuanto a la oración? Tal vez él me diría algo así. Orar es provisión y mandato de Dios. Provisión y mandato de Dios. La vida de Daniel es fascinante. Dios me ha dado por más de 30 años el privilegio de enseñar la profecía de Daniel. La primera parte del libro, los primeros 6 capítulos tienen que ver con la parte histórica. Su llegada al capítulo 1 a Babilonia cuando es un muchachito de alrededor de los 15 años. Pero cuando llegamos al capítulo 6, es la historia a la que voy a enfatizar ahora, que Daniel va al foso de los leones. Cuando mi hija, en el tiempo que tenía una sola hija, era chiquita, yo un día fui a una librería, viste, padre primerizo, compras todo, querés ser el padre perfecto. Entonces fui a una librería y le compré un librito, libritos bíblicos, ahí compré Daniel en el foso de los leones. Y estaba ilustrado, y me mostraba un muchachito rodeado de leones. No era un muchachito. En el capítulo 6 dice, porque Daniel tiene una característica en su escritura. Casi todos los capítulos comienza dando el momento histórico, porque realmente no es cronológico. Así que como no es cronológico, va saltando de un punto a otro. Dice, en el primer año de este, en el tercer año del otro, bueno. Dice, en el primer año de Darío, eso sucedió. Pero Darío es un rey medo-persa. Y él llega en el capítulo 1 en tiempos de Nabucodonosor, un rey caldeo. O sea, los medopersas ya habían conquistado Babilonia. Claro, en el capítulo 5 es cuando Belsasar, ¿se acuerdan? Ve el escrito en la pared, y esa noche él muere porque los medopersas toman la ciudad. Entonces ya han pasado 66 años desde que Daniel llegó a Babilonia. No era el muchachito Daniel, era el abuelito Daniel. Si Daniel tenía 15 años en el capítulo 1, y no puede tener menos que eso porque él propuso en su corazón no contaminarse, ¿no? Yo calculo que aún la palabra que se traduce muchacho, él tendría entre 15 y 18 años en el capítulo 1. Si tenía 15 en el 1, tenía 15 y 66, 81 en el 6. Si tenía 18, en el 6 tiene 84. Era un hombre anciano. Y ustedes, no sé si tienen presente la historia, simplemente yo la voy a mencionar. Llega un nuevo rey, Darío, el Medo, es el imperio medo-persa, organiza todo el reino con 120 satrapías, provincias le llamaríamos tal vez hoy, y colocan 3 gobernadores sobre todo el reino. De los 3, uno es Daniel, y los otros 2 están celosos. Entonces quieren destruir a Daniel porque se dan cuenta que el rey tiene una intención de colocar a Daniel como el mejor o el más importante de todos. Entonces lo adulan y le dicen, oh rey, vive para siempre. Hemos pensado una cosa, todos los gobernadores pensamos una cosa. Mentira, porque había uno que no sabía nada, que era Daniel. Por 30 días el único Dios que se puede pedir es a ti. Claro, los reyes en aquella época, como los Césares en el Imperio Romano, se los consideraba divinidades. Y había tantas divinidades, entonces por 30 días clausuraban todas las divinidades excepto el rey. Así que al único que hay que pedirle ahora es a Darío durante 30 días.
en el ego de Darío, eso sonó, qué grande que soy. Cómo me admira la gente, cómo me quiere la gente. No se dio cuenta que era toda una trampa. Era una ley de Media y de Persia, no podía ser derogada, y a partir de ahí había 30 días en el cual solamente se le podía pedir a Darío, era el único rey, el único Dios, perdón, en todo el imperio. Ellos lo hicieron porque observaron algo, una costumbre de Daniel, que no era un rito, no era, quizá la palabra costumbre está mal, no sería la correcta, era una necesidad. La vida intensa de oración. Es notable cómo Dios fue preparando las cosas. Fíjense, bueno, ahí dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. 3 veces al día él oraba abriendo las ventanas hacia Jerusalén. Claro, él estaba en Babilonia, justo hacia el este estaba Jerusalén. Ahora es notable, cuando se inaugura el templo en tiempos de Salomón, en la oración de dedicación, que es la oración más extensa que figura en la Biblia, en esa oración, Salomón dice algo que parecía fuera de lugar en ese momento. Porque era una fiesta, el templo edificado, el primer templo de Israel, la gran fiesta. Y en medio de la oración de toda fiesta, dice, si este pueblo pecare y por su pecado fuera llevado al cautiverio, algunos lo estarían escuchando y dicen, este Salomón es un aguafiestas. Pero ahí estaba estableciendo principios. Estando en el lugar del cautiverio, si ellos orasen hacia la tierra, hacia la ciudad y hacia la casa que está en esta ciudad. Es como vieron cuando el fotógrafo va haciendo con el zoom, dice, tú oirás. Y Daniel cumple estas instrucciones de Salomón. Él se pone a orar, abre las ventanas de su casa. Claro, puede orar con las ventanas cerradas, pero él tenía la costumbre de abrir la ventana y apuntaba hacia el este. Y es como que por la fe él colocaba un zoom en su cámara y ahí apuntaba a Israel. Ahí está Israel. Después, más zoom. Jerusalén. Y después decía, el templo. Esos son los 3 pasos que marca Salomón en su oración. Y Daniel lo hacía. Ahora, ¿por qué lo hacía 3 veces por día? Salomón no dijo que había que hacerlo 3 veces por día. Pero hay un versículo en un salmo que imagino que Daniel un día leyendo los salmos lo encontró y dijo, esto está bueno, lo voy a aplicar a mi vida. El Salmo 55, versículo 17, un salmo de David, dice, de tarde, de mañana y a mediodía oraré y él me oirá. Entonces yo creo que Daniel tomó la instrucción de Salomón, tomó lo que David practicaba, esas 3 oraciones por día, y algunos dicen, sí, yo también oro 3 veces por día, desayuno, almuerzo y cena. No está hablando de esa oración breve donde está bien que agradezcamos por los alimentos, está hablando de otra cosa, un derramar el corazón delante de Dios, derramar nuestras cargas delante de Dios. Entonces fíjense, Daniel, aunque era un gobernador, no hace algo, primero, no fue cobarde, porque él podría haber cerrado las puertas, las ventanas de su casa y haber orado con las ventanas así, pero él no lo hacía antes, entonces lo hizo como hacía antes. Tampoco fue un provocador, no fue que antes oraba con las ventanas cerradas y ahora la abrió diciendo, total, a mí esto no me toca porque yo soy el gobernador. No, como lo solía hacer antes. Entonces, para Daniel la oración era algo tan importante. Un mandato del Señor, ya estaba, en la oración está establecido. Esa oración de dedicación de Salomón establecía lo que tenían que hacer y Daniel obedecía. Así que tenemos a Jeremías, tenemos a Daniel y vamos a seguir un poquito más ahora con unos versículos. Fíjense, Romanos 12:12 dice, constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 donde dice, orad sin cesar.
Y 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y a veces en esta frase de echar nuestra ansiedad, la ansiedad es un tema que a veces nos hace mucho daño. Cuando yo era recién casado, sí, hubo una época que tenía muchos dolores de cabeza. Perdón, ¿ese reloj está parado o...? Está parado, ay, porque yo estoy empezando a hablar, qué rápido que voy, no pasó ni un minuto y todo lo que dije. ¿Está bien? 11:22. ¿Eh? Bueno, ¿a qué hora termino? ¿15 minutos más tengo? Bueno, bárbaro, bien. Bueno, entonces quien dice 12 dice 1, está bien. Vamos bien. ¿Qué estaba diciendo, señora? ¿Qué, mi amor? ¿No estabas atento a lo que yo estaba diciendo? Pobre, la sorprendí. Yo no me acuerdo tampoco lo que estaba diciendo. Bueno, ahí estaba. Veíamos, retrocedamos, por favor. Ahí estábamos ahí. Echando toda nuestra ansiedad. Porque a veces tenemos una carga. Vamos ante el Señor. Señor, tú sabes esto. Y vamos descargando. Amén. Nos levantamos. Lo ponemos de vuelta. Y no encontramos el descanso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y le estaba contando que en mi época que yo estaba estudiando en la universidad, eso era lo que estaba diciendo, era que hubo un momento que sufrí mucho de dolores de cabeza. Mucho. Entonces, el médico, que era un médico cristiano, amigo de la familia, me dice, vamos a hacer algunos estudios. Entonces me mandó a hacer fondo de ojos. Como estás en la facultad, hay un humo ahí del cigarrillo, entonces puede ser que eso te está generando. Hice los estudios, no, la vista está bien, no hay problema. En aquella época no usaba anteojos. Dice, bueno, vamos a hacer un electroencefalograma a ver si hay alguna lesión cerebral que está generando esos dolores. Bueno, hice los estudios, se los llevé, me dice, mira, no hay ninguna lesión. Pero este electro me muestra algo, que sos una persona ansiosa. Fíjese el mal que me estaba haciendo mi ansiedad. Me estaba generando dolores de cabeza. Y realmente me molestaba, a veces no podía dormir por esos dolores. Y ese hombre, un médico, pero un médico creyente, dijo algo que no me gustó, me enojó, pero me lo tuve que aguantar, porque tenía razón. Y él dijo así, aunque parezca mentira, los creyentes también sufren de ansiedad. Porque cuando pensamos en una persona que no conoce al Señor, que no sabe qué va a hacer de su vida, que no sabe qué va a pasar mañana, si es que muere, ¿a dónde va? Que no sabe a quién recurrir Pero el creyente que conoce todo eso, él dijo, aunque parezca mentira. Pero claro, era un médico, entonces me dio medicamentos para que se me fuera el dolor de cabeza. Y se me fueron. Ahora, si yo me quedaba un minuto sentado y quieto en un lugar, no importa la hora del día, me dormía, era una marmota. Los efectos de los remedios, ¿no? Me sacaba el dolor de cabeza, pero estaba siempre dormido. Tampoco podía vivir así. Y estuve un par de meses en esas condiciones, hasta que un día el Señor me hizo pensar. Lo que tenés que hacer no es tomar estos remedios. No estoy en contra de tomar remedios, ¿no? Estoy hablando del problema mío, porque no tenía una lesión, un problema físico. Yo pensé, el Señor me lo mostró, lo que tenés que hacer no es dejar de seguir tomando remedios, sino empezar a confiar en el Señor, dejar de ser ansioso, confiar que si el Señor no contesta algo como yo quiero, es porque es mejor para mí, o porque quizá va a ser más adelante, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa es una escuela. En la medida que nos ejercitamos en la oración, vamos a crecer y vamos a emprender. La oración no va a ser una cosa rutinaria. Señor, te doy gracias por este día que me das, te pido que me cuides, que vaya todo bien, y ya está, amén. No es simplemente eso, es echar mi ansiedad,
Ya no tengo ansiedad. ¿Por qué no tengo? Porque la eché sobre el Señor. Se la entregué a Él. Señor, hacete cargo de este problema porque a mí me produce mucho dolor de cabeza. Y para mí fue ¿saben? A lo largo de mis años, en aquel tiempo yo tenía 20 y tantos años, y a partir de ahí, el dolor de cabeza para mí es una señal. No sufro dolor de cabeza, pero de vez en cuando estoy con muchas cosas, una agenda cargada y mucho y esto y aquello, de pronto empieza, y cuando viene el dolor de cabeza, ya sé por qué es. Estoy empezando a cargarme con cargas que no tengo que cargarme, con cargas que tengo que echar al Señor, ante el Señor. ¿Nos cuesta aprender? Nos cuesta mucho. Es totalmente incongruente la actitud de pensar que yo puedo resolver el problema mejor que Dios. Pero es lo que hacemos. Entonces tenemos que aprender en eso. Me hace pensar mucho esto. Otro más, Habacuc. Habacuc, ¿qué pensás de la oración? Los silencios de Dios y sus respuestas sorprendentes. Miren, Habacuc, como profeta, profetizó 20 años antes del capítulo 1 de Daniel, 20 años antes de que Nabucodonosor llegara a Jerusalén y llevara cautivo a Daniel, sus amigos, los vasos del templo. 20 años antes, tiempo de Habacuc, la situación en Jerusalén era un desastre. Si ustedes leen los primeros versículos, dice, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, él está orando. Ora, y cuando dice ¿hasta cuándo? Me da la impresión que dice, Señor, ya hace rato que vengo orando y acá no pasa nada. Y explica la situación. Hay violencia, hay injusticia, hay robos. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Te estoy clamando, yo soy un hombre santo, no puedo soportar el pecado y te pido. ¿Hasta cuándo voy a tener que orar? Y más adelante, el capítulo 2, se ve que Habacuc hasta casi estaba enojado con Dios. El silencio de Dios. El silencio de Dios nunca es porque Dios no nos escuchó. El silencio de Dios es porque Dios tiene sus tiempos, sus propósitos. Y después de decir ese hasta cuándo, Dios le contesta a partir del versículo 6. Y Dios le dice, he aquí, yo levanto a los caldeos. Tenés razón, Habacuc. Lo digo yo, ¿no? Tenés razón, Habacuc. Hay que hacer algo ahí. Pero ya lo tengo decidido. Voy a mandar a los caldeos, ellos van a llegar, van a conquistar la ciudad y van a ser mi brazo para disciplinar a la nación. Y ahora cuando Habacuc escuchó eso, se puso peor que antes. ¿Hasta cuándo? Pero cuando dice, no, yo levanto a los caldeos, dice, no, los caldeos son peores que nosotros. Entonces, ahí al orar se sorprendió, se enojó. Y él dice en el capítulo 2, bueno, voy a ver qué se responde tocante a mi queja. Después de decir, los caldeos son peores que nosotros, comienza el capítulo 2 y dice, bueno, voy a ver qué me dice Dios tocante a esta queja, a ver cómo arregla este lío. Y al final la profecía, él entiende. ¿Se acuerdan cómo termina la profecía? Aunque pase esto y aquello, Vamos a leer este versículo porque es genial. Ahí está. Yo me olvido de cambiar esto, gracias por la ayuda allá arriba. Vamos a ver cómo termina la profecía de Habacuc. Fíjense. Miqueas, Nahum, Habacuc, ahí está. Habacuc. Al final de todo, dice, cuando Habacuc dice, no puede ser, esta gente va a venir, nos va a conquistar, nos va a destruir, quizás hasta van a violar a las mujeres, van a tomar esclavos, va a ser un desastre. No estoy de acuerdo. Pero al final de todo, después de escuchar la voz, la profecía de Habacuc termina diciendo así, aunque la higuera no florezca ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo. Señor, yo la verdad no hubiese hecho lo que estás por hacer. No estoy para nada de acuerdo.
pero me doy cuenta que es tu voluntad. Pase lo que pase, yo me seguiré alegrando en Dios. Los silencios de Dios. A veces el silencio de Dios nos hace pensar que Dios no me escucha. Y a veces la respuesta de Dios no nos dejan conformes, pero son lo mejor para nosotros. Vamos a un ejemplo más, o dos más. ¿Cuántos más tengo? No sé cuántos tengo. Bueno, ahora, ¿quién viene? Vamos a seguir ahora. Nehemías. Nehemías. La obra de Dios. Ahí está, dejamos ahí por ahora. Si yo le preguntara a Nehemías, ¿qué es para vos la oración? La obra de Dios en quien ora. Y Nehemías en el capítulo 1 comienza contando lo que sucedió. Un día llegó su hermano que se llamaba Anani. Y él le preguntó, llegaba de Jerusalén, ¿qué pasa? ¿Cómo está Jerusalén? Y ellos, su hermano y los otros que venían con él le dijeron, los muros están destruidos. Es todo un caos, es una tristeza terrible. Y Nehemías dice que cuando oyó esas noticias, hizo luto por varios días y lloró y comenzó a orar por la reconstrucción de Jerusalén. Cuando llegamos al capítulo 2, Nehemías era el copero del rey, habían pasado 4 meses, eso se deduce, no es una deducción, porque dice el mes donde pasó el capítulo 1 y el mes que pasó el capítulo 2. Estamos, en el capítulo 2 estamos en el primer mes del año, primer día del año, año nuevo. Así que yo puedo imaginarme ahí la gente en la corte, feliz año nuevo, felicidades. Y Nehemías diciendo, ¿cómo puedo tener feliz año nuevo cuando mi ciudad tiene los muros destruidos? Y es un día de mucha tristeza. Y va Nehemías a servir al rey en la copa y el rey se da cuenta, ¿qué te pasa, Nehemías? Estás muy serio. Era un terrible pecado estar serio delante del rey, había estar con una sonrisa. Y no estás enfermo. El problema de tu corazón es tristeza lo que te pasa. Entonces Nehemías dice, ¿cómo no voy a estar triste? Si la casa de mis padres, la ciudad de mis padres está así, ¿qué cosa pides? Y él dice que Nehemías dice, oré al Dios del cielo y dije. Claro, esa oración fue una oración de 5 segundos, así la imagino yo, que en ese momento escuchó y dijo, ay Señor, ayúdame, este es el momento. ¿Qué cosa pides? Y ahí le dice, quiero esto. Ahora, pará, fíjate. La obra de Dios en el que ora. Él se enteró por su hermano lo que estaba pasando. Él comenzó a orar por la reconstrucción de Jerusalén. Él era el copero del rey. Pero Dios fue haciendo una obra en su corazón, porque cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Él podría haber dicho, y no sé, que si podríamos buscar algún judío que quiera ir, no, ¿sabe lo que quiere? Me dice, mire, yo necesito esto, necesito que me haga cartas para que pueda cruzar el río, necesito que me entregue madera, tenía todo. En esos 4 meses, Dios obró en el corazón. Y esa es una de las razones por las cuales algunos hermanos por ciertas cosas no oran. Porque cuando nosotros oramos, Señor, es como que Dios dice, ¿realmente tanto te importa eso? Vas a tener una parte en ese proyecto. Y algunos no oran. Yo recuerdo un hermano en los primeros años del ministerio, cuando una de mis tareas era copiar en cassettes. CD no existía, yo soy de la época del cassette. ¿Saben lo que es un cassette, chicos? Ustedes no saben, nunca lo vieron. En algún museo debe haber un cassette. Bueno, entonces, yo grababa los cassettes de los mensajes. Y había un hermano que compraba todos. O sea, no siempre podía venir a nuestras conferencias, pero cuando llegaba decía, mira, hubo alguna que no vine, ¿qué material hay? Yo le decía, esto, no, esto lo tengo. Y un día me preguntó, ¿tenés este? Sí, está también el de la conferencia misionera. Dice, no, el de la conferencia misionera no. A ver si después me da la locura de ser misionero. Yo pensé que él estaba bromeando. Pero ¿saben que no estaba bromeando? Compró todos los cassettes, pero no el cassette de la conferencia misionera. Porque ese es un problema. Cuando nosotros llegamos ante el Señor en oración, Dios puede decirte, ¿estás orando para que haya un testimonio cerca de tu casa?
¿Realmente estás con una carga porque en tu barrio no hay ninguna iglesia evangélica? Bueno, creo que vos sos la persona que yo quiero usar para que en tu casa comience una nueva iglesia. Ah, no, va a venir la gente, me va a embarrar toda la casa, me va a ensuciar los chicos, se va a meter algún perro, los pelos por todas partes. Nehemías aprendió eso. Que cuando uno ora, Dios hace una obra en el corazón. Y fíjense, hay una cosita más, me parece. A ver, es un ejecutivo y a la vez un hombre de oración. No tenemos tiempo para leer todo lo que está ahí. Pero en todas esas citas, que son muchas, ustedes van a ver a Nehemías orando. La persona que es como Nehemías, que ya esto, una persona que es un ejecutivo, podríamos decir, en términos del día de hoy, tiene una fuerte tendencia a resolver las cosas por sí solo. Porque se hace acá, allá, ya ve todo, pero este hombre depende en oración. Está permanente y realmente Nehemías es un gran ejemplo de orar sin cesar. Porque algunos dicen, ¿qué es eso de orar sin cesar? Si voy manejando y oro, y si tengo que cerrar los ojos, voy a chocar. No necesitamos cerrar los ojos. Tenemos que darnos cuenta que el Señor está a nuestro lado, no solo el Espíritu está en nosotros, el Señor está a nuestro lado y nosotros podemos estar manejando, podemos estar caminando y podemos estar orando. Y van a ver cómo Nehemías está, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de ellos, acuérdate. Él habla con Dios de todo lo que está pasando algo, Señor, acuérdate de esto. Señor, hay un libro sobre la oración, Ken Hughes, no es sobre la oración, habla sobre, el título es recomendable el libro, Las disciplinas de un hombre piadoso. Es un libro excelente para todo hombre para leerlo, para todo hombre. Y en uno de los capítulos dice, los hombres somos mucho menos inclinados a orar que las mujeres. Porque tenemos más esa actitud. ¿Qué pasa? ¿Esto? Voy y lo hago. Pará. Preguntarle al Señor. Pero Nehemías oró y el Señor transformó de ser alguien que oraba por Jerusalén en alguien que entendió que Dios quería usar para la reconstrucción de Jerusalén. Y en 52 días hizo esa tarea impresionante, con enemigos, con adversidades. Bien, algo más. Moisés. La oración define la batalla. Y aquí hay un ejemplo clásico en Éxodo 17. A ver, vamos a ir allí, vamos a tener ahí está, Éxodo 17. Está la pelea de Israel con los amalecitas. Entonces Moisés le dice a Josué, anda vos allá abajo, en el valle, anda a enfrentarlos. Mientras tanto, yo voy a estar en el monte, en el collado, y voy a estar orando por ustedes. Y Moisés levantaba las manos. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, Israel ganaba. De pronto, se me acalambró el brazo. Bajaba el brazo Moisés y los amalecitas ganaban. Entonces, ¿cómo hacemos, Moisés? Dale, levantá las manos, pero se me acalambraron. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sentaron en una piedra a Moisés y Aarón le levantó un brazo, Hur le levantó el otro brazo y con los dos brazos levantados, Israel ganó la batalla. ¿De quién fue la victoria? ¿Fue de Josué? Josué solo no hubiese ganado. ¿Fue de Moisés? Moisés solo no hubiese ganado. Pero ves, esta es la obra del Señor. Se requiere algunos que vayan en la primera línea, en el combate, pero se requiere de otros que estén atrás, sosteniendo en oración. Entonces, las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Una lucha compartida. La oración clave para la victoria. La oración clave para la victoria. Ahora fíjense, es interesante porque Josué estaba con la espada y estaba peleando y luchando y atajándose con el escudo y clavando por aquí y mirando por atrás. Pero no dice que Josué se cansó. Pero sí dice que Moisés se cansó.
la oración es un ejercicio espiritual intenso que a veces nos cansa, Por eso a veces quizás es lindo buscar un compañero de oración y también, como todo ejercicio, en la práctica, ¿no? El muchacho que va por primera vez al gimnasio no le dice, hace 6 series de 15, no, hace 3 series de 7 y después al otro día, a la semana va subiendo. Entonces algunos dicen, no, sí, yo quiero ser un hombre de oración. Mañana me voy a poner el reloj a las 5 de la mañana y voy a orar hasta las 8. Y entonces pone el reloj a las 5, lo para y a las 5:05. Pero qué importante la oración. Fíjense, estamos enfrentando luchas. No peleemos solos. Josué no enfrentó al enemigo solo. Necesitó la oración de Moisés. La oración, diría entonces Moisés, la oración define la batalla. Y terminamos con Elías. Tengo ahí 2 citas ahí. Fíjense acá, de 2 grandes hombres de Dios, Matthew Henry y John Wesley. Matthew Henry dijo, he tomado la resolución de clamar a ti en todo momento, hasta el fin de mis días. No pasará un solo día sin que me oigas. Él le dijo a Dios así, Señor, no va a haber día sin que me escuches. Es una decisión solemne. Y John Wesley dijo, tengo tantas cosas para hacer que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlas. Porque primero es la oración, después la acción. Y terminamos con Elías. Y Elías, si le preguntaran, no va a decir, Elías, la oración es el poder de Dios. Y bueno, evidentemente el gran momento del ministerio de Elías es aquel en el Monte Carmelo. En el día de hoy, los turistas que van a Israel y llegan al Monte Carmelo, hay allí un gran monumento a Elías, y Elías está ahí con su espada levantada y como a punto de cortarle la cabeza, pero la cuestión es que él enfrentó 850 sacerdotes, él solo. ¿Y recuerdan cuál era el desafío? Bueno, ponemos los altares, ponemos el sacrificio y el Dios verdadero que conteste con el fuego. Y estaban ahí, los otros estaban ahí, oraban desde la mañana, gritaban, danzaban, se lastimaban, estaban chorreando sangre, y llegó cerca del mediodía, llegó un momento en que Elías hasta se burlaba de ellos. ¿Qué pasa, muchachos? Griten más porque parece que está dormido el Dios de ustedes, ¿O será que está lejos o estará ocupado? Pero cuando llega su turno, Él va a mostrar que su fe realmente es en un Dios para el cual no hay imposibles. Que descendiera fuego del cielo parece algo imposible. Pero Él dice, vamos a complicarlo un poquito. Empieza a tirar, traigan agua, unos cántaros que tiene ahí, tiren agua. Dice, traigan más agua. Sacando cuentas, hace tirar como 200 litros de agua sobre el altar. Ahora el sacrificio está empapado. Cualquiera va a decir, es una locura. Bueno, él dice, Dios puede quemar esto si está seco, si está mojado. La fe en el poder de Dios. Y cuando Elías clama, Dios responde. El poder de Dios. Confiemos en el instrumento de batalla que Dios nos dio. Estamos en lucha, estamos en tentaciones, recurramos a la oración. Estamos luchando con la ansiedad, echemos nuestra carga sobre Él en oración. Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí vamos a parar ya, pero simplemente quiero leer un versículo más en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Ahí está. Dice, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente. El testimonio de estos hombres que hemos considerado brevemente nos tiene que dar confianza para crecer en nuestra vida de oración. Que así pueda ser en cada uno de nosotros. Gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una canción. Cantamos. Nada me separará, aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad, tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas, tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte y profundo el mar, pero yo sé que solo no estaré, su amor siempre es fiel. Profundo el abismo está, nunca pensé que alcanzaría a cruzar, tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas, tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Haces todas las cosas para mi bien. 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 Tú permaneces por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque
sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel.